hace tiempo que no hacía esto. Hola a todos, espero que estén muy bien. Yo soy Canon y en esta ocasión haré un desafío que vi en Instagram el año pasado, el cual consiste en hacer una ilustración basada en los colores y la temática de un disco de música. Y el disco que yo escogí para esto es... Cuando mi hermana me obsequió este disco hace unos años me emocioné mucho porque, primero, es original, es el único disco original que tengo de música, y segundo, porque es una de mis bandas favoritas. Ok, aquí ya lo tengo abierto y además del disco, el cual es precioso, también incluye un acordeón folleto con las letras de todas las canciones. Hubiera sido increíble que la traducción estuviera en español, pero tocó en inglés, porque idioma universal con el que uno se quiebra tanto la cabeza. Pero bueno, aquí está. Y como dato adicional, la primera vez que lo vi, además de amarlo con todo mi corazón, me pareció bastante curioso que justo fuera este mi primer disco de The Gazette, porque aquí está la primera canción que yo escuché de ellos, y también una que llegó a causarme bastantes conflictos emocionales. Ok, para este dibujo, que será hecho en digital, estaré trabajando en el programa Clip Studio Paint. Hace tiempo que ya lo tenía instalado en mi compu, gracias a una persona maravillosa que a lo mejor está viendo este video, no lo sé, pero no había querido usarlo porque es una plataforma intimidante. Tiene tantas opciones que la verdad no sé por dónde comenzar, así que aquí estoy haciendo lo que puedo. Y mi primer paso fue pintar de negro el fondo tal y como está en la tapa del disco, para luego comenzar a trazar el boceto. De ahí lo que pienso hacer es continuar con el line art haciéndolo de color amarillo, como en un tono un poco oscuro, similar al dorado, como las letras, las calaveras y las flores. Tanto para el boceto como para el line art utilicé la G-Pen, variando el tamaño del número 3 al número 12. Y mientras yo sigo enseñándoles el proceso de mi ilustración, me gustaría contarles cómo fue que The Gazette llegó a mi vida. Pero antes de comenzar, también me gustaría que me contaran en los comentarios sus historias. ¿Cómo fue que conociste a tu banda favorita? ¿Cómo llegaste a una de sus canciones? ¿Una amiga, un amigue o un amigo te habló de ella? Adelante, puedes contármelo en un comentario y yo lo estaré leyendo a la brevedad para darle corazoncito. Ok, mi historia con The Gazette comienza gracias al video que les voy a estar mostrando en pantalla. En aquella época estaba muy interesada en conocer mangas que fueran como escalofriantes, más que nada por curiosidad, para tener ese conocimiento de a dónde meterme y a dónde no. Entonces, en esta búsqueda yo di con ese video de Calatras y quedé sorprendida y en shock, porque habla de un manga llamado El caso del estudiante en concreto. Para quienes no sepan sobre ese título, les explico brevemente. Primero que nada, este manga está clasificado como un eroguro, un género que combina el erotismo con el gore, así que de entrada no es para todo público. Sin embargo, lo que lo convierte en algo inquietante no es tanto eso, sino el hecho de que está basado en el caso de feminicidio de la señorita Junko Furuta. Si tú, que me estás escuchando, no conoces esta historia perturbadora, indignante y frustrante, y te consideras una persona sensible, sí te recomiendo que no la busques, porque se trata de un caso muy fuerte. Y es aquí donde The Gazette y Taeyeon entran en escena, cuando Calatras, en su video, que ya está a punto de culminar, comenta que esta canción está inspirada en el caso de la señorita Junko. Lo juro, cuando yo terminé de ver ese video de Calatras sentí muchas emociones negativas y no podía escuchar la canción de Taeyeon sin pensar en la señorita Junko. Sin embargo, luego de un tiempo buscando de nuevo la canción traducida en español, bajé a los comentarios para saber qué era lo que la gente opinaba. Y para mi mayor sorpresa, muchos de estos decían que no conocían a Calatras, que The Gazette no necesitaba que alguien hablara de ellos, que su música era la que hablaba por ellos, la que los hacía destacar. Así que tomando en cuenta esas palabras decidí darles otra oportunidad para no quedarme con la idea de
Ah, es la banda que hizo una canción sobre esto. Busqué otras canciones con sus traducciones y muchas de estas comenzaron a gustarme. Además también estaba disfrutando de los videos musicales, algo muy extraño de mi parte porque yo no soy tan fan de ese contenido. Y otro dato curioso es que ya después de que yo empezara a conocer su música, se anunció que sacarían un nuevo disco llamado Dogma. YouTube puso frente a mí como el preview de las canciones que tendría y me emocioné. No dejaba de sonreír mientras escuchaba su nuevo material. Y desde entonces no he parado de escucharlos. Y hasta la fecha lo sigo haciendo. De verdad es una banda que me gusta y me inspira mucho. Y bueno, gente hermosa, ya para terminar añadí unas luces con el pincel de acuarela suave para luego difuminarlos o quitar excesos con la goma suave. Así fue como quedó, espero que este video te haya gustado, si es así y si te interesa ver una parte 2 con un dibujo tradicional o con un disco diferente, someto a la aprobación de la Sociedad de la Medianoche. No dudes en dar like, suscríbete para seguir viendo contenido similar y, si te es posible, también puedes ayudarme a través de Ko-fi haciendo una donación voluntaria. El link se encuentra en la descripción. Muchas gracias por ver, cuídense mucho y nos vemos en este video. Bye.